Qué mala suerte de un asaltante. Se acercó a un coche y, blandiendo una navajota, asustó al conductor mientras le exigía sus pertenencias, pero no estaba solo. Iba con alguien que sacó la pistola y mató al asaltante. Cuando se dio cuenta de que ya lo estaban apuntando, trató de huir, pero de todas maneras el otro, ya tal vez por la incertidumbre, el temor o el cansancio de que no es la primera vez que te pasa, la adrenalina hizo que disparara contra el muchacho que ya huía. Lástima. La adrenalina te prepara a atacar o a huir. El asaltante no tuvo suficiente adrenalina para huir. El que estaba siendo asaltado tuvo suficiente para defenderse y matarlo. Y ahí quedó tirado. Y los del automóvil volaron y desaparecieron. Claro. Sí, es que si le das por la espalda es asesinato. No es defensa propia. Doloso. Sí. No. A pesar de que la navaja esté ahí junto al agresor ya no inicial. Ya no estabas en peligro, ya nos estaban enfrentando, ya huía y entonces es un asesinato. Trayectoria. Pues o no andaba en su juicio el que disparó, o como dice Dora, fue víctima de su mecanismo de defensa automático. Claro que sí. Químico. Sí, totalmente. Es un mecanismo de defensa. ¡Pum! No lo pienso. Además, dejarlo ir implica que la próxima vez que pase por ahí, el otro va a traer una pistola. Claro, ya no va a traer un cuchillo, sí, va a traer un arma. No es un incidente aislado. Pero hay tantos asaltos ahora. Cuando te detienes en un alto, aquella muchacha que se murió del susto, la hija de nuestra compañera de Talina Fernández. Es que ya ves pasar una motocicleta o se empareja un coche o llegas a una esquina en donde no sabes si te van a limpiar el cristal solamente o te van a limpiar la bolsa. Te alertas inmediatamente, te pones en estado de espera, de latencia. Si te subes a tu auto, vas como satélite viendo para todos lados. No, es horrible, pero insisto, con toda la presión con la que podemos vivir, el miedo con el que vivimos, no vamos a vivir secuestrados en nuestra ciudad. No hay que permitirlo. Marcos Hipólito nos dice dónde ocurrió esto y con qué consecuencias. Sí, Héctor, ocurrió en la colonia Morelos, delegación Cuauhtémoc, ahí pegadito al barrio de Tepito, una zona de constantes asaltos. Este ratero no andaba de suerte y quien iba a ser su víctima resultó su victimario, porque este sujeto, según lo que mencionan testigos, armado con una navaja, se acercó a un automóvil en el que viajaban 3 hombres, amagó al conductor de ese automóvil con la navaja, pero sorpresa, uno de los ocupantes del carro traía pistola. Cuando el delincuente se da cuenta, se echa a correr, pero quien traía la pistola la acciona y le da un balazo en la espalda. Ahí queda muerto tirado en el pavimento, a unos 3 metros la navaja que portaba. Y ya después llegaron sus familiares porque era de la zona. Se trata de Edmundo Ampudia Sánchez, apenas 18 años de edad, y ahí quedó muerto. 18 años eligió el camino difícil y hasta ahí llegó. Había 52 años para ser creativo, para ser productivo, para ser feliz, o había 52 años para delinquir más y lesionar más gente, y matar más gente, y robar más gente, y lastimar más gente. Él eligió, murió joven. Sí. Pero, ¿esto qué es? ¿Justicia divina? ¿O ya estamos tan asustados que reaccionamos automáticamente ya tratando de defendernos de algo que ya ni siquiera nos amenaza, sino que ya se hizo a un lado? Propia. ¿Ha sido posible que Claro. Quizá, como dice por ahí, un cargo de defensa propia en exceso, pero es defensa propia. Ese fue el cargo que le hicieron a Yaquiri. Jungla. Tú dices, sí estamos en una jungla de asfalto, como aquel programa.
era precisamente en función de la delincuencia desatada totalmente. Somos bestias de asfalto, no somos bestias de selva, somos bestias de asfalto. Instinto de supervivencia. Ahí es o tú o yo. Apenas hace un mes platicaban ahí en la colonia del Valle que sobre la avenida Providencia iba manejando una jovencita su vehículo. De repente se aparece una camioneta del lado derecho con 4 o 5 sujetos que realmente lo que querían hacer era causarle, hacer mal hora con ella. Le hacen movimientos obscenos, señales obscenos, hasta que entonces ella empezó a asustarse y no pensaba en que le estaban haciendo bromas o molestando. Empezó a acelerar su vehículo. Entonces uno de los sujetos hace la señal de una pistola y como que le dispara. En ese momento ella se llena de terror y llena de ese terror sigue con su vehículo y prefiere estrellarse como una medida para salvarse de lo que ella pensó que pudiera ser un secuestro o algo peor. ¿Te acuerdas de Thelma y Luis? En donde un camionero, cuando ellas ya van desesperadas de huida, empieza a hacerles señas. Opciones. Sí, y luego lo vuelven a encontrar y con lo mismo. ¿Y qué resultado tiene? Porque resulta que dispara contra el tanque que era de combustible que llevaba aquel hombre y se produce una explosión con un humaderón hacia arriba, de que se incendió totalmente el vehículo. Sí, es ahí que quien busca esta situación se la busca a sí mismo. Qué interesante película esa. Sí. Thelma y Luis, en donde Vic, o ¿cómo se llama este? Brad Pitt. Es, hace su debut cinematográfico. Sí, muy joven, muy jovencito. Y desde luego la actuación de Susan Sarandon, que siempre ha sido una maestra de la escena. A mí me encanta el final. Libres, volando. Maravilloso. Isael Pérez Calderón, de la Miguel Hidalgo, 58 años. Felicito a la persona que mató al ratero ese. Nomás imaginémonos a cuántas personas salvó este señor que terminó con un delincuente. Yo lo felicito. Pero es que no es posible que pensemos así, que caigamos todos en la ley de la selva. No puede ser que salgamos todos armados y que a la menor provocación, pues, solucionemos la dificultad a balazos. Se entiende, pero no se le puede felicitar. No, además, es una muestra de que estamos llegando a la desesperación por la impunidad y por la frecuencia de la actividad criminal. Que además, ¿dónde traía el arma? Antes, si traías un arma en el coche, la traías en la guantera, escondida debajo del asiento, no sé. No, la traía puesta, lista para usarla. Y eso es lo bueno. ¿Para qué traen una pistola lista para usarse? Para esos casos, pues. Porque estamos en qué mundo. Sí, si te la echas encima, es con la intención de utilizarla. Ajá. Y si se te quieren adelantar, pues tú pretendes ser el primero. Ese mecanismo, aunque no esté trazado mentalmente, existe. Ya es un esquema normal. Se me ocurre que, dado que es un crucero que continuamente se sabe que roban, tal vez alguno de ellos ya había sido robado, asaltado, y regresó a cobrar cuentas. O la otra cosa que se me ocurre por lo que está diciendo Manelik es que ellos tal vez también eran asaltantes. O que eran policías. O eran policías. O eran escoltas. Sí. Como sea el que trae un arma, es porque sabe usarla y va a usarla. No es de otra. Cuando tú no sabes usarla o temes a las armas, no vas a cargar con... De adorno no la llevas. No, es porque la vas a usar y sabes usarla. Y la acción, ¿no? Pero también hay que ver la prepotencia de los delincuentes. Se acerca a un auto con 3 hombres y una navaja. ¿Qué cruzó por su mente o qué llevaba adentro? Sí.
que actuó de esa manera. En anteriores resultados ya había tenido éxito. Sí, sí. Sí, la experiencia y el aprendizaje, y le había funcionado. Y sea una navaja o un cuchillo de esos de carnicero, un sable, igual se sienten por encima de la ley y no le temen a la víctima. Lección. Pérez Garrido Rosa termina. Buenos días, don Héctor. Quiero decirle que hasta en la selva los animalitos más pequeños e indefensos tienen algún mecanismo de defensa. Entonces, ¿por qué nosotros no lo hemos de tener con estos delincuentes? Pues porque se rompería el orden de vivir en sociedad, en un afán de organizar todo y dejar el comercio en manos de los comerciantes, el ejercicio de cada profesión también, pero para eso hay un gobierno y una policía y tribunales. Hombre, lo que nos hace diferentes a los animales es el bien y el mal, que podemos razonar. Si no tenemos eso, no tenemos nada. 44 años. Claudia Briceño de Coyoacán. Mi esposo y yo estamos de acuerdo en que haya matado el señor al asaltante. Ya basta de abusos. No es posible que se le juzgue tanto al pobre señor. La policía no nos defiende. Entonces, no hay de otra. A ver, señor Héctor, ¿qué tal si le pasara un asalto a cualquiera de la mesa o a usted? No. Nunca pongan esos ejemplos. Porque no estamos decidiendo sobre nuestra experiencia personal. No queremos que nos pase y mucho menos que usted lo desee. Pero trasladémonos al escenario real. Al hecho, tal cual fue. Sí, no se trata de desplazar. ¿Y qué haría, no? Pues, ay, usted a saber, no. Yo creo que aquí el marco es muy claro. Actuaron en defensa propia. Desafortunadamente, fue por la espalda el tiro. Hablamos de mecanismos de respuesta fisiológicos como la adrenalina. Hablamos de portar un arma. La gente no anda armada normalmente mañana, tarde, moda y noche, salvo que haya tenido experiencias ya muy negativas y que sepa usar el arma. No, yo creo que no hay que perder el contexto de cada uno de los problemas que comentamos o de las notas, porque entonces pues podríamos imaginar 1000 hechos totalmente diferentes que nos sacarían de esto, ¿no? Y es que nos podemos explicar las cosas, podemos justificar hasta cierta forma que haya sucedido algo así, pero no nos podemos alegrar de una situación así, porque ni siquiera el propio individuo que lo mata no creo que haya sentido ningún tipo de satisfacción. Siempre es una cosa que inspira sobrecogimiento, horror, haber matado a alguien, a menos de que sea alguien muy encallecido, lo cual dudo. Pero además ni siquiera hace frente al hecho, sino que tal vez lo decidió el chofer que iba a bordo del vehículo. Vamos. Pero el otro no dijo nada. Y pues sí, ¿qué sale ganando él? Al final de cuentas lo meten en un lío espantoso. Y aún en defensa propia no hay satisfacción. Yo recuerdo Julio Alemán. No, pero... Porque se hablaba de la satisfacción de... Si había satisfacción de matar. No, pero defensa propia es otra cosa. Sí. Nos salimos del cauce. Bueno, está bien. Es que no hay defensa propia aquí. Cuando haya defensa propia, pues habrá defensa propia. Te guste o no te guste, te satisfaga o te preocupe, hay defensa propia. Cambia totalmente la imagen de lo sucedido. Aquí no hubo defensa propia. Y se discutió ampliamente sobre eso. 72 años tiene José Luis González, que nos llama de la Gustavo A. Madero. Manelik, si alguien te amenazara con un cuchillo... Otra vez volvemos a lo mismo. No nos pongan como ejemplo. No pensamos aquí nosotros en la personalidad, la familia, los bienes que puedan ser afectados, sino que es un ágora. Se expone lo que está ocurriendo.
No se puede responder. Una pregunta hipotética merece una respuesta hipotética. O sea, una pregunta inocente merece una respuesta inocente.